Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Y bombazo inesperado. Can Yaman rompe lazos con su manager para seguir su propio destino y cambiar las reglas del juego. Queridos amigos, hoy estamos aquí para hablar de un tema que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos los fanáticos de las series turcas con la boca abierta. Porque nadie esperaba que una noticia de esta magnitud llegara tan pronto y de una manera tan contundente, pues estamos hablando de uno de los actores más queridos, admirados y seguidos en todo el mundo. Nuestro amado Can Yaman, quien ha tomado una decisión radical que marca un antes y un después en su carrera profesional y, muy probablemente, en su vida personal también. Todo comenzó hace apenas unas horas cuando los rumores empezaron a circular por los pasillos de las productoras y los foros de internet, diciendo que había una tensión insoportable entre el guapo actor y su equipo de gestión. Pero nadie imaginaba que el desenlace sería tan drástico y definitivo. Según la información que hemos recibido de fuentes muy cercanas al entorno del actor, Can Yaman ha decidido despedir a su manager y ha declarado oficialmente que, a partir de este momento, él es el único dueño de su destino y que caminará solo por este sendero lleno de luces y sombras. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó para llegar a este punto de no retorno? Imaginen la escena, una oficina lujosa, un ambiente cargado de tensión y palabras que, una vez dichas, no pueden retirarse jamás. Se dice que la discusión principal no fue por dinero ni por contratos millonarios, sino por algo mucho más profundo y personal, algo que toca las fibras del corazón. Al parecer, el ahora ex-manager de Can Yaman intentaba controlar no solo sus proyectos laborales, sino también sus decisiones sentimentales, interfiriendo en con quién debía o no debía relacionarse. Y eso fue la gota que derramó el vaso para nuestro rebelde con causa. En un comunicado que ha dejado a la prensa internacional en shock, Can Yaman dijo unas palabras que resonarán por mucho tiempo: ya no soy un títere de nadie, mi vida y mi corazón me pertenecen solo a mí, y si me equivoco, quiero que sea por mis propias decisiones, no por los miedos de otros. ¡Qué declaración tan poderosa y llena de valentía! Es evidente que Can Yaman se sentía asfixiado, como un pájaro en una jaula de oro que, aunque tenía todo el lujo del mundo, le faltaba lo más importante, la libertad de volar hacia donde su instinto le dictara. Los rumores apuntan a que había una situación amorosa de por medio, una relación que el manager desaprobaba porque pensaba que podría afectar la imagen de galán inalcanzable que habían construido para él, pero Can, fiel a sus sentimientos y a su naturaleza apasionada, no estuvo dispuesto a sacrificar su felicidad personal por una estrategia de marketing fría y calculadora. El amor no se negocia, y mi libertad creativa tampoco, habría dicho el actor en esa reunión final, dejando claro que para él, la autenticidad vale más que cualquier contrato de exclusividad. Ahora, el panorama cambia completamente, porque al no tener un manager que filtre sus decisiones, Can Yaman tiene el poder absoluto de elegir sus próximos papeles, sus próximas apariciones y, lo más importante, con quien compartir su vida sin tener que esconderse de las cámaras o dar explicaciones a terceros que solo buscan beneficios económicos. Los fans, como era de esperarse, han reaccionado de manera masiva en las redes sociales, creando tendencias mundiales y enviando mensajes de apoyo incondicional a su ídolo, diciéndole que no está solo en este nuevo camino y que su verdadera familia, que son sus seguidores, estarán allí para apoyarlo en cada paso que dé. Muchos se preguntan si esto significa que veremos a un Can Yaman más humano, más cercano y quizás, más enamorado que nunca, ahora que no tiene esas barreras impuestas por una oficina de gestión. La industria está nerviosa, porque saben que un Can Yaman libre es una fuerza de la naturaleza imparable, capaz de crear sus propios proyectos, producir sus propias historias y romper con los estereotipos que le habían impuesto durante años. Además, se ha filtrado que el actor ya está en conversaciones para un proyecto que él mismo ha escrito, una historia de amor apasionada que refleja sus propios deseos y sueños. Algo que su antiguo manager había rechazado por considerarlo demasiado arriesgado.
Quiero contar historias reales, quiero sentir cada palabra y no solo repetir lo que otros escriben para mí, confesó Khan a un amigo cercano. Demostrando que su evolución artística va mucho más allá de ser solo una cara bonita en la pantalla. Esta ruptura profesional es, sin duda, un grito de independencia, una declaración de principios que nos dice que el Khan Yaman que conocíamos está evolucionando hacia una versión más madura, más segura y mucho más auténtica de sí mismo. Por supuesto, el ex-manager no se ha quedado callado y ha intentado lanzar algunas indirectas a la prensa, sugiriendo que Khan está cometiendo un error garrafal y que se arrepentirá de haber dejado la seguridad de una gran agencia, diciendo cosas como, el talento necesita dirección y sin brújula. Incluso el barco más grande se pierde en el mar, pero estas palabras suenan más a despecho que a un consejo sincero. Khan, por su parte, ha respondido con elegancia, sin entrar en polémicas baratas, simplemente enfocándose en su futuro y en la inmensa libertad que ahora respira. Es fascinante ver cómo un solo movimiento puede cambiar todo el tablero de ajedrez en el mundo del espectáculo. Ahora, la gran incógnita es quién será esa persona especial que ocupe el corazón de Khan ahora que las prohibiciones han desaparecido, porque todos sabemos que donde hay humo, hay fuego. Y esta decisión tan repentina huele a que el amor ha jugado un papel fundamental en su valentía. Quizás muy pronto lo veamos caminando de la mano con alguien, sin miedo al que dirán, demostrando que el amor verdadero es la fuerza más poderosa para romper cualquier cadena. Lo que está claro es que Khan Yaman ha decidido ser el protagonista de su propia vida, no solo de sus telenovelas, y eso es algo que todos debemos aplaudir. Este es el comienzo de una nueva era, una era donde la honestidad y la pasión son las únicas reglas válidas. Ustedes, que son los mejores fans del mundo, tienen un papel crucial en esta nueva etapa, porque su apoyo es el motor que impulsa a Khan a seguir adelante a pesar de las críticas y los miedos. No cabe duda de que veremos cosas maravillosas en el futuro cercano, proyectos que saldrán directamente de su alma y que nos harán vibrar como nunca antes. La valentía de decir basta y tomar las riendas es algo que inspira a muchos, y Khan se ha convertido hoy en un ejemplo de determinación. Así que prepárense, porque lo mejor está por venir y nosotros estaremos aquí para contárselo todo con lujo de detalles. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes de esta noticia bomba. ¿Creen que Khan Yaman hizo lo correcto al despedir a su manager para buscar su propia libertad? ¿Piensan que esta decisión tiene que ver con un amor secreto que pronto saldrá a la luz? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver ahora que él tiene el control total de su carrera? Déjenme sus opiniones en los comentarios, los leo a todos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de esta historia fascinante. Hasta la próxima.